Nada, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues dar las gracias a esta asociación que no conocía y es un placer y veo que la actividad que hacéis pues es muy gratificante. Y también, bueno, pues a todos los que se han matriculado y después de comer, así que es hora de siesta, pues que estén así enchufados a este medio que casi no sé yo si nos vamos a acostumbrar del todo. Yo, la verdad, soy muy de clase tradicional, de estar levantado para allá, para acá, y me cuesta esto bastante de estar sentado. Pero bueno, vamos a intentar en estos 20-25 minutos dar una visión desde el punto de vista antropológico. La verdad que ayer estuve pensando, vi parte de las conferencias para no repetirme. Entonces he pensado pues un poco hacer un recorrido de lo que puede aportar la antropología médica, que es una disciplina, una parte de la antropología bastante novedosa, muy poco trabajada en España. Bueno, pues vamos a dar un poco ese recorrido aplicándolo pues a la salud, al cuerpo, a los rituales y también, más que nada, es esa perspectiva sociocultural que tiene la enfermedad, que no solamente es biología. Y me gustaría empezar con esta viñeta de un periódico local, La Tribuna, que también creo que en Toledo y en algunos otros más sitios de la región tiene difusión, de hace unos días. Bueno, aquí se ve claramente, es un ejemplo de cómo a veces la enfermedad, en este caso la epidemia, pues está contribuyendo a determinados discursos políticos que tienen mucho que ver pues, con la estigmatización de determinados grupos. En este caso, al principio fue Asia, eran los chinos los que traían la enfermedad, y ahora pues ya son las pateras, ya son los inmigrantes. Ese dibujo de estos niños casi del domus, ¿no? De aquello, hemos vuelto otra vez a los años 60, de esas figurillas del domus, y son los que desde África en las pateras pues nos traen la enfermedad, cuando en realidad siempre ha sido lo contrario. Todas las epidemias, desde la peste hasta el cólera, tenemos una visión equivocada, que vienen de Oriente y ha sido al revés. Las epidemias las hemos llevado desde Occidente, han sido los europeos los que la peste negra y sobre todo el cólera, que esto ya está estudiado y bastante conocido. El caso de la gripe española también podría servir de ejemplo, que las enfermedades, y en este caso las epidemias, no nacen en Oriente, sino que nacen en Europa, que son los que la difunden, ¿no? Y es en este caso pues un interés por parte de los medios de comunicación para contribuir a esa estigmatización de determinados colectivos, y en este caso pues van a ser los inmigrantes. Bueno, sirve esta introducción para un poco enmarcar lo que voy a pretender en estos minutos comentar, y es un poco pues constatar y apartar lo que es la enfermedad de ese hecho que casi no estamos acostumbrados a que sea un hecho biológico exclusivamente, y en realidad la enfermedad es un hecho también social y cultural. Entonces, casi todos los tratamientos que estamos acostumbrados a ver, pues son tratamientos que tienen que ver con la biomedicina, y la parte social y la parte cultural casi siempre las apartamos, ¿no? El enfermar, los problemas de salud, enfermar es uno de esos pocos universales que encontramos en la historia de la humanidad. En todas las culturas se enferma, y en todas las culturas se buscan remedios que son divinos o que son humanos para atender esa enfermedad. Es decir, que la dolencia, el estar mal, es algo que en todas las culturas se da, y en todas las culturas también se ha creado pues, un sistema de atención, se ha creado un sistema de sanadores oficiales, de curadores oficiales, un sistema de político de atender esa enfermedad. Y no es único, no es único ese sistema, que siempre conviven con otros. Es decir, podemos decir que hay un sistema dominante, hegemónico, en este caso el nuestro, que sería la biomedicina. En el caso, por ejemplo, de otras culturas, como puede ser la China, y en otros momentos puede ser su medicina, que llamamos medicina
china o la ayurvédica en otro caso, es decir, sistemas que son hegemónicos en esas culturas, pero siempre hay otras formas de atender que son más alternativas o también lo que llamamos lo que sería la autoatención. De tal manera que podemos decir que en todas las culturas ha existido siempre un pluralismo asistencial, es decir, distintas maneras de atender esa salud y cada modelo de atender a la salud explica esa atención desde su óptica, ¿no? Pero lo más importante y lo que quisiera resaltar es que ese atender o ese modelo es fundamental para la existencia de esa comunidad, de esa sociedad o de esa cultura, porque forman parte de la estructura política, de la estructura del poder y es pues, uno de los hechos más importantes de control, de dominación que tienen esas culturas. Por ponerlo muy gráfico, un ejemplo que yo suelo aplicar en determinados estudios cuando hacemos un análisis del pluralismo asistencial, en el caso concreto pues, de determinadas comunidades, vemos qué es lo que hace la gente cuando se siente mal y es pues recurrir al sistema biomédico, es decir, a la medicina hegemónica, pero también, y lo he puesto más grande porque muchas veces casi no le damos importancia a lo que es alternativo, a lo que podríamos llamar la asistencia popular, que tiene incluido incluso la autoatención, ¿no? la automedicación o lo que hacemos, como puede ser la misma alimentación, tomar un zumo, es decir, todo lo que serían remedios más de tipo popular. Incluso también tiene mucha importancia aquel componente religioso. De tal manera que podemos decir, y esto lo ha estudiado Eduardo Menéndez bastante bien y en antropología médica pues es uno de los temas casi clásicos y que todo el mundo conoce, que hay siempre un sistema hegemónico, un sistema que podemos llamar cajón desastre, donde estarían todos los sistemas alternativos y también lo que serían el autocuidado. De tal manera que todos estos sistemas que responden a la enfermedad, esta es una frase de Eduardo Menéndez que a mí me gusta mucho, la respuesta social a la enfermedad constituye una estructura necesaria para la producción y reproducción de cualquier sociedad. Es decir, que esta respuesta que damos a la enfermedad constituye una parte estructural, fundamental de toda sociedad y que por eso se construye de una forma política, de una forma de dominación y que está totalmente controlada. Por hacer así un rápido un recorrido, yo a mis alumnos le ponía siempre esta pequeña diapositiva para entrar en faena que me gusta mucho, ¿no? Que era decir, siempre doctor o chamán o quien fuera, tengo esta dolencia. Entonces, pues tome en el año 2000 antes de nuestra era, pues tome esta raíz, ¿no? En el 313 ya con el cristianismo en Occidente como religión oficial, la raíz es pagana, mejor rece, diga este rezo. A partir del siglo XIX, cuando empieza toda la medicina ya más científica, eso es superstición, mejor esta poción. Con los avances del tiempo y el desarrollo de los antibióticos, mejor esta píldora, la píldora es ineficaz, mejor este antibiótico del laboratorio y en el año ya 2000, el siglo XXI, el antibiótico es también artificial en negativo, mejor esta raíz, es decir, que de alguna manera hemos vuelto otra vez al principio. Y esto lo explicaba porque, aunque parezca mentira, hay una parte importantísima de la población que sigue recurriendo no estamos diciendo que esté bien, que esté mal, sino simplemente lo que ocurre, que utiliza una serie de, cuando está mal, pues de lo que son las medicinas alternativas. Y en estas medicinas alternativas hay de todas, hay de todo. Hay desde pues, las medicinas que se llaman naturales, en fin, hay una variedad enorme que no vamos ahora a entrar en ese tema, pero que es también bastante interesante. Con el fin de aclarar lo que vamos a decir después, sí que me gustaría algunas precisiones conceptuales que yo considero también que son fundamentales a la hora de entender lo que es la dolencia y que nos va a servir, yo creo, bastante bien. Son tres términos que un poco en el castellano tienen una traducción difícil, son ingleses, pero se pueden traducir como illness, que sería estar mal,
El illness es la dolencia que uno tiene, la aflicción que uno tiene. Doctor, me encuentro mal. Y bueno, tú te estás mal, es algo subjetivo, estás mal. La disease es la respuesta que sería médica, es la patología desde el punto de vista de la biomedicina. Y el sickness es como la sociedad interpreta esa dolencia, esa enfermedad. De tal manera que la illness sería una experiencia individual, subjetiva, la dolencia particular que uno tiene el encontrarse mal. Disease sería la enfermedad biológica, es como la define nuestra medicina hegemónica, que es la biomedicina, y la interpretación que hace la sociedad de esa enfermedad sería sickness, ¿no? Entonces estas tres dimensiones de la enfermedad son muy importantes a la hora de atender todos los problemas relacionados con la salud por la gran variedad que hay. De tal manera que cuando uno se encuentra mal pueden ocurrir varias cosas, ¿eh? Pueden ocurrir en ese encuentro médico, que tú tengas una dolencia, pero que esa dolencia la biomedicina pues no le encuentre solución. Es decir, doctor, no sé, estoy triste, ¿no? Entonces el doctor, pues, vas al médico y dices estoy triste, pues no sé la respuesta ahora mismo, que cada vez esto está cambiando más, pero hace unos años casi el médico te podía mandar, pues bueno, te recetaba algo y ya está, se quitaba de encima. Puede ser que ocurra también que la disease, es decir, la enfermedad biológica esté ahí, pero el enfermo no la manifieste. Es decir, muchas veces tenemos una dolencia, un cáncer, pero no da la cara, que decimos normalmente, no se manifiesta y hay una enfermedad biológica, pero sin illness, ¿no? Sin ningún tipo de manifestación subjetiva, ningún tipo de encontrarte mal. Y otras veces cuando el encuentro es exitoso, es feliz, es decir, que tenemos dolencia y la respuesta del sistema hegemónico dice, pues bueno, tienes un cáncer o tienes lo que fuera, ¿no? Depresión, incluso lo que sea. Es decir, que se dan estas tres situaciones. Y esto es muy importante a la hora de realizar lo que llamamos el itinerario terapéutico, es decir, las redes que utilizamos, me encuentro mal y bueno, ya, ¿qué hago? ¿No? Y utilizamos esas redes que, como decía al principio, muchas veces no está muy poco estudiado, pero lo que hacemos en la casa, esto lo hemos visto ahora con la pandemia, se ha desarrollado muchísimo. De hecho, yo cuando he justificado en la pandemia el papel higiénico, cómo se agotaba el papel higiénico, ¿no? Porque era la respuesta que teníamos bueno, hay una epidemia y lo que tenemos a mano era el papel higiénico. Bueno, pues ese es un recurso doméstico. Ese ámbito doméstico, incluso preguntarle al entorno familiar, al vecino de arriba que hace tercero de medicina, es decir, todo lo que hacemos en el ámbito doméstico es de las cosas primeras que hacemos. Luego, bien, recurrimos a medicinas alternativas o la biomedicina y es ahí donde se puede producir ese encuentro, y aquí es donde los factores culturales son a veces importantísimos, porque hay muchísimas enfermedades que tienen una raíz, ya no son las enfermedades, digamos, los síndromes culturales de determinadas sociedades o determinadas culturas, sino determinadas dolencias que la biomedicina pues no la tiene catalogada, y aquí en esto pues estarían muchísimas, por ejemplo, de las enfermedades mentales, todas las que tengan que ver con la psiquiatría. Por cierto, en los últimos meses, y yo creo en los últimos casi ya días, se ha puesto de manifiesto también como consecuencia de la pandemia la importancia que tiene la situación mental, las enfermedades mentales y lo poco entendidas que están, y muchos de estos desencuentros tienen que ver porque estas dolencias de la mente, que no tienen nada que ver con el cuerpo, pues no están bastante tratadas. En ese encuentro hay muchísimas maneras de enfocar lo que llamamos relación médico-paciente, la REM, esta relación entre el médico y el enfermo, que depende muchas veces de cómo sea el sistema médico, pues va a ser de una manera o de otra. Normalmente, desde que se impone el sistema biomédico, las relaciones son de dominación-subordinación, es decir, el médico está dotado de legitima
toda su actuación, es el Estado el que le ha dado todo ese poder para decir tú eres el enfermo, por ejemplo, en el mundo laboral. Una baja, ¿quién te la da? El enfermo, ¿no? Es el médico, el médico, quiero decir, el médico es el que está legitimado por parte del Estado, tiene ese estatus de dominación y el enfermo pues está en este sentido subordinado. Muchas veces entran en confrontación, hay conflicto porque las relaciones no son asimétricas. Cada vez en el mundo capitalista también se da mucho más en la atención de la enfermedad el sistema liberal, que es de tipo consumista, es decir, la medicina privada, en la que tú vas, simplemente se establecen unas relaciones de medicina de consumo. Pues imaginamos pues, todas las cirugías que hay en relación con la estética, en fin, una medicina que son consumistas. Y otras veces pues las relaciones están ahí de igual a igual, están lo que se llama pues, negociadas. Y a mí me gusta mucho el modelo, lo que serían las relaciones de médico-paciente que instauró un médico y antropólogo, Kleinman, que sería el modelo explicativo, es decir, unas relaciones en las que el médico atiende toda la narrativa de la enfermedad del paciente, incluso desde su entorno familiar. Y a partir de toda esa narrativa, el médico es el que va a reconstruir el porqué y los remedios que pueden tener esa dolencia. Claro, si vemos que las relaciones médico-paciente son de 5 o 6 minutos en lo que es una consulta, narrar una enfermedad, hacer toda la narrativa, toda la etnografía de la enfermedad, incluso con el entorno familiar, pues es algo que nuestros sistemas hoy por hoy es difícil que lo mantengan, ¿no? De todas maneras, me gusta mucho hablar de que el contexto es fundamental. No hay medicina independiente de su contexto, ¿no? Es decir, que cada lugar, en cada situación, en cada contexto sociocultural, la medicina es totalmente distinta, es totalmente diferente. Y en relación a la parte, por no irme mucho del título que habíamos propuesto cuando hablamos de esta pequeña charla que íbamos a tener, por no apartarle mucho, me gustaría dedicar esta pequeña introducción sobre los sistemas de atención a la salud, una rapidísima, porque no tenemos tiempo para más, de cómo entendemos el cuerpo en nuestra cultura. Porque parte de esta atención de la enfermedad pues tiene que ver con el concepto que hemos tenido a lo largo de la historia y en nuestra cultura del cuerpo, que nace, en nuestro caso, nace de la cultura greco-romana, nace de la teoría médica de Hipócrates, la teoría de los humores, que ya supone un avance con la medicina griega, supone un avance con las medicinas anteriores en cuanto a buscar una explicación racional y se busca en relación con ese equilibrio. La enfermedad viene por el desequilibrio de los 4 humores que componen el cuerpo, que son la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Estos 4 humores tienen que estar en equilibrio y a su vez este equilibrio está relacionado con esa cosmografía, con esa cosmogonía de los griegos, de los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua, ¿no? Entonces, la enfermedad tiene que ver con ese equilibrio y los remedios vienen para volver al equilibrio, ¿no? Beber agua, líquidos si falta, es decir, toda una intervención que ya es de tipo más racional que no la que es de castigo divino, que podría ser la anterior. Va a continuar esta concepción del cuerpo, va a continuar con Galeno, con pequeños matices, hasta que
en la Edad Media, y recogiendo también toda la tradición aristotélica, el cuerpo se va a dividir en cuerpo y alma, es decir, el ser humano se compone de dos partes, cuerpo y mente, cuerpo y alma, un poco atendiendo a lo que sería ese binomio de naturaleza y cultura, ¿no? Hasta que a partir del Renacimiento y sobre todo con Descartes va a aparecer algo que es fundamental a la hora de tratar de entender la medicina y la intervención médica en la actualidad, que es el cuerpo como máquina. Es decir, el cuerpo está compuesto de muchos elementos, de muchos órganos y que funcionan como una máquina. Para Descartes, esa máquina está regida por la mente, que es como una monarquía, que es la que ordena todo. Después Leibniz va a modificar toda esta con una especie de democracia orgánica, pero va a ser lo mismo, es decir, una máquina. Sí, estoy escuchando. Sí, ya. Decía que de alguna manera tanto Leibniz como todos los filósofos de esta época que nacen con Descartes, pues el cuerpo va a ser órganos que se entrelazan y que funcionan de una forma armónica. A partir de aquí se puede decir que van a hacer la biomedicina, donde vamos a encontrar un cuerpo que ya es un cuerpo fragmentado, es decir, hasta la célula, hasta el gen, lo mínimo. Yo siempre aquí pongo un ejemplo de la célula, cuando no sé si recordáis, los que hayáis estudiado la EGB y la primaria no hace mucho, que sois más jóvenes, en mi época ni siquiera se estudiaba así, pero la célula se estudia en todos los cursos de primaria. Siempre el primer tema de ciencias naturales es la célula. Llegas a la secundaria, te encuentras en primero la célula, en segundo la célula, pero es que llegas al bachillerato y si eliges biología, otra vez la célula, y se dice lo mismo, es decir, un exceso de conocimiento sobre ese cuerpo fragmentado y que parte de esa unidad fundamental que va a ser la célula, donde el cuerpo se va a ver totalmente, a partir de aquí, ese cuerpo se va a ver medicalizado y buscando pues el cuerpo Danone, ¿no? La perfección de ese cuerpo basado pues en esa estética, en esa belleza y un cuerpo que, siguiendo un poco a Foucault, en esto es fundamental entender, no me voy a extender mucho, pero sí una pincelada de la teoría de la biopolítica y el biopoder de Foucault, que opina que este cuerpo, además de estar fragmentado, este cuerpo, además de funcionar como una máquina, está modelado por los aparatos disciplinarios del Estado, controlado por esos aparatos que el Estado tiene y que son la escuela, que son pues, el manicomio y que es la medicina, que es la que va a moldear ese cuerpo, ¿no? Bien, de tal manera que encontramos que el cuerpo tiene esos dos componentes que provienen de la naturaleza, la parte corpórea, ¿no? y de la cultura, la parte más relacionada con mental, y la corporidad, la corporidad, que es cuando tomamos conciencia de cómo es nuestro cuerpo, que no es solamente soma, es decir, el significado del cuerpo no es solamente la parte corpórea, la parte del soma, sino que es muchas más, el cuerpo es muchas más cosas. Y sobre todo es importante entender que estoy hablando un poco del cuerpo entendido en nuestra cultura occidental, porque en otras culturas el cuerpo está mediatizado por otras culturas. Nada tiene que ver, por ejemplo, el cuerpo en la cultura china, donde parte de esos dos principios, el yin y el yang, es decir, y la atención médica, cómo interviene la enfermedad, pues está muy en relación de cómo en cada cultura entiende el cuerpo. De tal manera que nosotros hemos llegado a atender el cuerpo enfermo, pero no la enfermedad.
Esto es importante tenerlo en cuenta. Si hacemos una pequeña etnografía de quirófano, por ejemplo, cuando terminan en los quirófanos los cirujanos de intervenir, van a tomar café y entre ellos hablan, esto si ponéis el oído a veces, yo me he hecho hoy 5 apendicitis, 3 infartos, 4 tal. O sea, hablan de órganos, hablan de lo que han trabajado, me he hecho tantas endoscopias, tanta tal, pero no hay nunca una persona, no se pone cara. Es decir, ellos cuando entran, ahí hay una sábana tapada, intervienen, tal, lo tienen todo monotorizado, pero la persona no existe, de tal manera que atendemos al cuerpo enfermo, pero no la enfermedad. Hay un dominio total de lo que es neurofisiológico, toda la parte de la anatómica, ¿no? La anatomofisiología se puede decir, pero la otra parte del cuerpo que tiene que ver con otras cuestiones relacionadas con lo cultural, con lo simbólico, toda esa parte de pensamiento no está, no la atendemos y eso es lo que hace pues, muchas veces que se produzca un fracaso, un desencuentro, como decíamos al principio, en el hecho médico, ¿no? De tal manera que todo esto provoca, cuando vamos a poner algunos ejemplos, algunos casos concretos en determinadas situaciones que cuando se trata de atender al otro, es decir, cuando vemos que ese cuerpo pues, pertenece a una persona que culturalmente tiene otros valores y que pertenece pues, a otras situaciones que no tienen nada que ver con lo nuestro, es decir, lo que diríamos el otro, ¿no? Y aquí hay muchísimas etnografías que se han hecho para contar y que serán muy curiosas de decir. Luego, si queréis, comentamos algo, pero por ejemplo, la atención a personas de otras etnias, ¿no? Por ejemplo, la etnia gitana. Ahora mismo que hay ya una atención universal, pero por ejemplo en España los gitanos tenían sus médicos privados particulares, ellos tenían su forma de atender a la salud, que era pues de una forma muy, cuando iban, ¿no? Cuando iban, que era pues a través de pagar, de los médicos decían ellos de paga. Hicimos una vez un trabajo etnográfico sobre una situación de un gitano, de estos jefes, un jefe gitano, que está empachado, está enfermo y fue a urgencias, ¿no? Y lo llevaron a urgencias. Se sigue el protocolo de urgencias, le hacen 20 análisis, lo monitorizan para allá, para acá, de tal manera que él vio tanto aparataje que dice, ya está, muero aquí con esta. Llama a la familia, bueno, que va a morir pronto y tal, tal. Entonces no muere y va a visitarlo otro compañero y dice, pero tú has ido al médico de los nuestros. Dice, yo no. Entonces va al otro y dice, tú no, y fue de pago. Dice, bueno, tú no tienes nada. Entonces toda esa muerte que estaba casi preparando familiarmente desapareció. Es decir, fue tanta el protocolo que se le había hecho que prácticamente ya se había visto muerto, ¿no? En la cultura rural, en la cultura campesina, ¿qué decir? De las distintas dolencias que hay que tienen relación con la eficacia simbólica muchísimas veces de determinadas actuaciones, y pongo por ejemplo los casos que se dan de mal de ojo en el mundo rural aún hoy en día. Muchísimas gente que en el mundo rural y también en el mundo urbano acuden ante determinados comportamientos o en determinadas situaciones de estar mal, pues acuden a mal de ojo y acuden a rezar, a que haya rezos del mal de ojo, ¿no? A las distintas religiones, distintos grupos que tienen pues con unas determinadas preceptos religiosos que una atención por parte de la medicina hegemónica no se suele tener en cuenta, digamos, yo qué sé, pues desde el ayuno de determinados de los musulmanes, es decir, o la forma de la vestimenta, todo lo que interviene con la religión. Situaciones también de clase social, no es lo mismo como la enfermedad en
en las clases bajas, trabajadores, proletariados, que en las clases altas. Esto ha sido siempre así. Y qué decir de las personas con discapacidad, ¿no? Cómo se ha atendido tradicionalmente a los discapacitados, a las personas con discapacidad, en un principio, incluso en el mismo cristianismo, las personas que nacían con alguna discapacidad se les dejaba morir y eran unas personas que no iban a tener ninguna posibilidad de llevar una vida normalizada, se les dejaba morir y era lo que estaba, era lo normal, lo normal. Después vino la discapacidad entendida de una manera como rehabilitadora, es decir, alguien que tenía pues, una discapacidad para el mundo laboral podía ser hábil y que entonces era la manera de atenderla, era, porque era necesaria como fuerza de trabajo, era rehabilitar. Y ahora se está entendiendo por fin la discapacidad como un derecho social, una manera que se tiene de estar en el mundo. Y los temas de edad y de género, pues que se atienden también de forma distinta. Ya hemos visto en la pandemia cómo ha afectado el ageísmo, ¿no? El edadismo, cómo en la sociedad cuando una persona ya no es productiva, pues se abandona, y lo hemos visto, esto en la pandemia ha sido muy claro. Y de tal manera que podemos decir que, no sé, ¿cómo voy de tiempo? Pues ya, Miguel, Pues un minuto si sí, quieres. voy muy rápido. Sí, decía de género, por ejemplo, porque es muy importante la atención y hablando de los rituales que me he dejado un poco, pero sería interesante también cómo se atiende la atención a determinados síndromes, ¿no? Por ejemplo, los relacionados con la menstruación, la menopausia, la reproducción, la estética, la violencia del bisturí, todas las agresiones a la mujer inmigrante, a la prostitución. Es decir, hay toda una serie de temas, como os he puesto aquí una serie de síndromes, de enfermedades que podemos decir culturales, para ver que la enfermedad no es, como entiende la biomedicina, algo que sea universal, sino que la enfermedad hay que atenderla desde un punto de vista también cultural, ¿no? Todas estas que tenéis aquí pues son enfermedades, mal de ojo, vudú, empacho, el frío, calor, los tradipracticantes, que son los curadores que pueden atender, sanadores, rezadoras, para atender por desde el coro, amok. Todo esto que os he puesto aquí es una mezcla para que veáis que son una terminología que tiene que ver con la atención a la enfermedad o con determinadas enfermedades que son totalmente fuera, o que están fuera de lo que entendemos por medicina. Como dice Gabriel García Márquez, y para terminar, no hay medicina que lo que no cura, que cure lo que no cura la felicidad. Y bueno, yo con esto termino y no sé si me pasa un poquito, he ido muy rápido y he tocado tantos temas que cada uno de ellos pues sería para estar hablando bastante tiempo. Nada más, gracias.